El día de mi boda con el viejo soltero del pueblo, mi madre me sacó del coche nupcial. No puedes casarte con él. No puedes. Deja que tu hermana se case con él. En ese momento, sabía que mi madre también había renacido. En mi vida anterior. Al tercer año de casarme con el soltero. Ganó una lotería de 10 millones de yuanes. Especulando con bienes raíces, se hizo multimillonario de la noche a la mañana. Después de que mi hermana fuera golpeada hasta la muerte por su esposo, mi madre se volvió loca y me echó la culpa de todo. Decidió morir conmigo. Esta vez. Pensó que renacer le permitiría revertirlo todo. Y dejar que mi hermana viviera la vida feliz que había sido mía en la vida anterior. Pero lo que ella no sabía era que el viejo soltero era solo una marioneta. Fui yo quien ganó la lotería. Y también fui yo quien encabezó la tendencia de la especulación inmobiliaria. Primero abrí los ojos entre el sonido festivo de los petardos. Antes de poder entender lo que sucedía a mi alrededor, sentí que me apretaban y me metían en una centena. Quería mover el cuerpo. Pero solo sentía que todo mi cuerpo estaba pesado y perezoso. Henry. Con su rostro arrugado a mi lado, sonreía lascivamente, dejando al descubierto 8 dientes amarillos y grasientos. Lo cual hacía que la gente sintiera muchísimas náuseas. Mirándome parecía estar mirando un tesoro y no podía parar de reírse a carcajadas. Por fin conseguí una esposa. En medio del caos, mirando ese rostro que me resultaba extraño y familiar a la vez. De repente me di cuenta de algo. Pero antes de que pudiera recuperar la consciencia, la puerta del coche, que estaba cerrada, se abrió de repente. Y de repente una mano me agarró del brazo y me sacó del coche. Era una mano extremadamente fuerte. Antes de que pudiera reaccionar. Ya me habían sacado del coche. No puedes casarte con él. No puedes casarte. Era mi madre. El dolor de ser arrastrada fuera del coche y caer al suelo me hizo recobrar la sobriedad al instante. Giré la cabeza para mirar a mi madre, que me agarraba el brazo con fuerza. En ese momento su rostro, aún joven, estaba lleno de ansiedad y alivio. Contrastaba irónicamente con su radiante expresión de la vida anterior. En ese momento supe que ella también había renacido. Todos pensaron que no soportaba separarse de su hija al casarse y cambió de opinión en el último minuto. Muchos parientes y amigos de la familia se conmovieron hasta las lágrimas ante esta escena. Pero, obviamente, no todos lo pensaron así. Tomemos como ejemplo a Henry y sus parientes. Por ejemplo. ¿Qué haces? ¿Estás faltando a tu palabra justo cuando estás a punto de subirte al coche? Ya teníamos un acuerdo. El precio de la novia es de 300.000 yuanes. Ni más ni menos. ¿De qué se trata todo esto? Henry me observó. Acababa de subir al coche y mi madre me sacó de repente. La sonrisa que acababa de dibujarse en su rostro arrugado se tornó lívida al instante. Después de todo, él conocía la verdadera naturaleza de mi madre mejor que nadie. Sin duda era capaz de faltar a su palabra y pedir más dinero en el último minuto. Pero a mi madre, obviamente, no le importó lo que dijo. Tenía los ojos rojos en ese momento. Con una mano, me agarró el brazo con fuerza. Y con la otra. Empezó a levantarme el vestido de novia. Mientras tiraba, decía, no puedes casarte con él. No puedes casarte. Después de que terminó de hablar, el rostro de Henry se ensombreció aún más. Parecía que todos creían que mi madre había cambiado de opinión en el último minuto. Pero solo yo entendí el verdadero significado de esas dos frases. Al ver que mi madre me agarraba con fuerza y no me soltaba, Henry se puso furioso. Acordamos que sería una transacción en la que una mano da el dinero y la otra da a la persona. Lo que están haciendo ahora es simplemente intentar pedir más dinero a última hora. Te lo digo. De ninguna manera. El precio de la novia es de 300.000 yuanes. No daré ni un centavo más. Si incumples tu palabra, devuélveme el dinero ahora mismo. Y me llevaré a mi gente y me iré de inmediato. En cuanto Henry mencionó pedir la devolución del dinero. Mi hermana gemela, de Ava, que había estado observando el drama a un lado, se puso ansiosa. Después de todo, en la vida anterior,
habían acordado que estos 300 taos y yuanes serían la dote de Ava. No. No podemos devolver el precio de la novia. Anda se adelantó de inmediato y agarró el brazo de mi madre, intentando apartarla. Mamá, ¿qué haces aquí? Sé que no quieres ir con mi hermana. Con tantos parientes observando, deberías enviar a mi hermana de vuelta rápidamente para que podamos empezar el banquete. No dejes que los parientes se rían de nosotros. Por la expresión de Ava, me di cuenta de que parecía un poco sorprendida por el comportamiento anormal de mi madre. Pero lo que la sorprendió aún más estaba por venir. Mi madre, que me había estado tirando, me soltó el brazo por temor a las palabras persuasivas de Ava. Ava pensó que su persuasión había funcionado y estaba a punto de alegrarse y meterme de nuevo en el coche. Pero, inesperadamente, al segundo siguiente, mi madre la empujó dentro del coche y cerró la puerta. Tu hermana no puede casarse. Cásate tú. Solo entonces terminó esa frase por completo. Mamá. ¿Qué haces? Ignorando la expresión de sorpresa y poco a poco de terror de Ava. La expresión tensa de mi madre se fue calmando poco a poco. Se apretó firmemente contra la puerta del coche. Y con una expresión reconfortante en el rostro. Le dijo con seriedad a Ava, estaba dentro del coche y golpeaba la puerta para que saliera bien. Querida. Mamá hace esto por tu bien. Cásate en lugar de tu hermana. Mamá no te hará daño. Después de decir eso, ella se enojó y con su corazón, ignoró a Ava. En cambio, se giró hacia Henry, quien parecía sorprendido. Y dijo en voz alta algo de menos en la ley de menos. No casaré a mi hija mayor. Tú llévate a mi hija menor y vete. Solo finge que hablamos de Ava. Puedes irte. Henry no reaccionó al principio. Era más como si no pudiera tener un partido y que algo tan grandioso realmente le sucedería. Después de todo. Aunque Ava y yo no éramos los dos. Ava era más guapa que yo y tenía estudios superiores. Los hombres que la perseguían solían formar fila desde nuestra puerta hasta las afueras del pueblo. Casarse con ella era algo con lo que ni siquiera se atrevería a soñar. Y yo estaba atónita. Al escuchar las palabras de mi madre, la miró con incredulidad y dijo, «Mamá, ¿por qué? No quiero casarme con este viejo». «Henry, me estás empujando al fuego. Déjame salir del coche». «No me casaré. No me casaré». Ava seguía presionando el botón de la cerradura. Pero Henry, que había recobrado el sentido común, fue rápido y le pidió a alguien que cerrara la puerta del coche. Negándose a dejarla salir, pasara lo que pasara. Mientras estaba secretamente encantado con esta inesperada buena fortuna, parecía confirmarla y le dijo a mi madre con recelo. ¿Seguro que me das a la hermana menor? No tengo ningún precio extra por ti. Pero mi madre estaba decidida a que mi hermana se casara con Henry en lugar de conmigo. Así que naturalmente no le importaron los 300.000 y tú como precio de la novia. O mejor dicho, comparado con lo que creía que podría conseguir en el futuro. Estos $300.000 más tú como dote no eran nada. Dijo con gran seguridad, hijo menos y menos ley. Te valoro como persona, no por tu dinero. Siempre y cuando trates bien a mi hija después del matrimonio. El dinero es secundario. Henry había conseguido un trato excelente a cambio de nada. Así que naturalmente temía que mi madre incumpliera su palabra. Ignorando los llantos y gritos de Ava, subió la ventanilla del coche e inmediatamente pidió a alguien que lo arrancara. Y se alejó entre una nube de polvo. Mirando a mi madre. Que lo había parado todo. Y viendo cómo el Santana se alejaba entre una nube de polvo. Aplaudió y se rió tanto que su rostro estaba radiante. Me ignoró por completo. Estaba tirado en el suelo desaliñado con la cara entre las manos y temblando por todas partes. Solo cuando el coche desapareció de la vista, mi madre finalmente recobró el sentido. Entre los susurros de los invitados, se giró y me vio. Estaba despeinada y temblorosa. Puso los ojos en blanco con impaciencia. Me pateó dirigiéndose hacia adelante y contuvo mi suspiro. Y te instó a que tuvieras un buen menos por nada menos. ¿Por qué lloras en el gran día de tu hermana?
Has disfrutado de toda una vida de felicidad. Ahora le toca a tu hermana disfrutarla en esta vida. Date prisa, cámbiate de ropa y sal a recibir a los invitados. Después de decir eso, me llevó a la habitación. En el momento en que se cerró la puerta de la habitación. En esta habitación vacía, temblaba por todas partes. Pero no había rastro de tristeza en mi rostro alzado. Solo había la emoción de renacer y una alegría infinita. En segundo lugar, ¿cómo no iba a ser feliz? En la vida anterior. Para darle a Ava una dote decente y que pudiera casarse con su novio rico y de la generación menos, dueño de una fábrica en el extremo este del pueblo, mi madre me prometió firmemente con Henry, el soltero de 38 años menos que nunca se había casado. Fue más como si me hubiera vendido a él que como si me hubiera prometido. Me cambió por estas 300 libras y a ti como dote, y casó a Ava con su rico novio de segunda generación por todo lo alto. Lo cual hizo que mi madre se sintiera orgullosa en el pueblo durante mucho tiempo. Casi todos en el pueblo decían que tenía mala suerte. Claramente por haber alimentado mi obsesión. Y no era una victoria. Pero no solo no era tan buena como Ava en cuanto a notas y apariencia. Además, tenía mucho peor gusto en cuanto a hombres. Mi madre nunca me lo negó. Y cuando otros me menospreciaban, alababa a Ava. Ella siempre sonreía y les daba la razón. La sostenía en alto mientras me pisoteaba. Conocía su parcialidad desde mi vida anterior. Claramente tras haber cumplido mi intuición. Y no era una victoria. Y nacimos con solo unos segundos de diferencia. Pero solo porque Ava y yo éramos gemelas y me parecía más a mi padre, quien la había engañado durante el embarazo. Me odiaba muchísimo y solo adoraba a Ava. Incluso podría venderme sin dudarlo al viejo soltero del pueblo con el que nadie estaba dispuesto a casarse solo por la dote de Ava. Mi corazón. Y el poquito de cariño de madre e hija entre nosotras. Ya se había desvanecido por completo en la vida anterior cuando me metió en el coche. Pero, desafortunadamente, las burlas que me habían dirigido en mi vida anterior no duraron mucho. Porque aproximadamente medio mes después de casarme con Henry, ganó una lotería de 20 millones de yuanes y se convirtió en un multimillonario que apareció en los periódicos de la noche a la mañana. Antes de que nadie pudiera envidiarme. Resultó ser el momento crucial para la especulación inmobiliaria. Aprovechó la oportunidad y se convirtió en multimillonario. En tan solo unos años, se convirtió en un magnate inmobiliario. Al mismo tiempo, la fábrica propiedad del novio de Ava, de la generación de la clase media alta y la generación de la clase baja, quebró por mala gestión. Y no solo eso. Pero el novio rico de segunda generación reveló su verdadera naturaleza 2 años después de casarse. No solo perdía el control con frecuencia después de beber, sino que también maltrataba físicamente a Ava. Después de que la fábrica familiar quebrara. No soportó el golpe y culpó a Ava de todos los errores. Después de emborracharse una vez, la golpeó hasta matarla. Al final, el novio rico de segunda generación fue condenado a cadena perpetua por homicidio involuntario. Mi madre no soportó el golpe de la muerte de su amada hija y perdió la cabeza. A veces estaba lúcida y a veces confusa. La envié a un hospital psiquiátrico. Tras unos años de tratamiento, el médico dijo que su estado mental se había normalizado. Para entonces la inmobiliaria de Henry ya se había convertido en la empresa líder de la zona. Y me convertí en la esposa de un jefe poco conocida de la zona. Para evitar las críticas, finalmente no envié a mi madre. ¿Quién es mentalmente normal? A una residencia de ancianos. En cambio, decidí traerla a casa. Pero justo cuando iba en mi Mercedes recién comprado sin furgonetas a recogerla, de repente se volvió loca e intentó quitarme el volante. Queriendo morir conmigo. Incluso ahora. Todavía no puedo olvidar su expresión feroz en ese momento. Se aferró al volante con fuerza. Sus ojos, que eran extremadamente tiernos al mirar a Ava. Ahora me miraba con extremo odio. Me decía frenéticamente: ¿por qué mereces estar vivo? ¿Por qué mereces estar vivo? ¿Por qué no moriste tú? ¿Por qué no es tu hermana quien está pasando por esto ahora? Ya que no puede tenerlo. Yo tampoco te lo daré. Ve y que te entierren con tu hermana.
En el momento en que el coche perdió el control y chocó contra el camión que pasaba a toda velocidad por el lateral. Mi corazón estaba helado. Mi madre y yo quedamos sepultadas en el accidente del camión. Pero nunca imaginé que Dios sería misericordioso y me daría la oportunidad de empezar de nuevo. No solo eso. Además tuvo la amabilidad de dejar que mi madre, tan parcial, renaciera. Fue una gran oportunidad para vengarme. ¿Cómo iba a dejarlo pasar? Todos decían que tenía suerte. Que Henry por fin había alcanzado el éxito tras años de duro trabajo. Que tuvo buena suerte. Buen juicio. Gran coraje. Y que había alcanzado el éxito en la vejez. Pero en realidad Henry era solo una cortina de humo que puse a la vista. El que realmente ganó los 20 millones menos tú en la lotería fui yo. El que vio el momento oportuno para la especulación inmobiliaria. Compró muchas propiedades. Y quien las vendió cuando los precios de la vivienda se dispararon también fui yo. Quien se arriesgó y compró con valentía la fábrica en ruinas que a todos les disgustaba. Y quien finalmente recibió una gran compensación cuando ese terreno abandonado para la fábrica se incluyó en el área de desarrollo del gobierno, seguí siendo yo. El que fundó la empresa. Vio las oportunidades de negocio para el desarrollo. Compró el terreno. Y quien convirtió la empresa en la líder seguía siendo yo. En cuanto a Henry, todos decían que tenía buen juicio y gran valentía. Pero en realidad, sin mí, él no era nada. En la vida anterior, mi madre creía haber acertado con Ava. Pero al final, no solo no obtuvo nada. Además, provocó que Ava perdiera la vida. En esta vida, me quedaré sentado viendo cómo se enreda en sus problemas y finalmente se arrepiente. Justo como esperaba. Casi la misma noche. Ava llegó corriendo a casa en un estado lamentable. Llorando. La familia de Henry vivía en el pueblo vecino. Estaba a casi medio día de viaje de mi casa. No sé cómo Ava logró regresar corriendo. Incluso perdió un zapato al volver. El vestido rosa nuevo que llevaba puesto originalmente tenía un gran agujero. Y estaba toda sucia. Nada más entrar por la puerta. Se arrojó a los brazos de mi madre. Llorando y preguntándose por qué había hecho tal cosa ese día. Cuando mi madre la vio regresar. Sus ojos estaban llenos de asombro. Al principio se quedó atónita. Y luego, casi de inmediato, reaccionó y la abrazó con fuerza mientras lloraba. Creo que debió de haber recordado la trágica escena de Ava siendo golpeada y asesinada en su vida anterior. Ahora que recobró el sentido, la abrazó y rompió a llorar. Oí el alboroto y abrí la puerta de mi habitación un poco. Me asomé por la rendija. Vi a madre e hija abrazándose y llorando a gritos. La escena de su reencuentro fue muy conmovedora. Pero esta escena me pareció extremadamente irónica. ¿Por qué? Desde que tengo memoria. Después de que mi madre se divorciara de mi padre, nunca me había abrazado así. Siempre que estaba triste y esperaba que me diera un abrazo, me apartaba con asco y abrazaba a Ava. Mamá. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que dejamos que mi hermana se casara con él? ¿Por qué me obligaste a casarme en su lugar durante el día? ¿No acordamos que después de que se casara, usaríamos el precio de la novia como dote para comprometerme con Jack el mes que viene? Después de desahogar sus quejas, Ava no se olvidó de preguntar sobre el asunto importante. Después de todo, todo lo que pasó esta mañana fue demasiado anormal. Presumiblemente. Ava ahora tenía muchísima curiosidad por saber por qué su madre, que siempre la había adorado, la había adorado. ¿De verdad haría algo tan anormal? Cuando Ava hizo la pregunta, mi madre se recompuso. Se secó las lágrimas que le corrían por la cara con la manga. Y estaba a punto de hablar. Pero por alguna razón, como si presentiera algo, miró hacia mi habitación. Estaba tan asustado que pensé que me habían descubierto. Y casi derribó el taburete a mi lado. Por fin. Cumpliendo mi deseo. Todavía no parecía estar tranquila y la llevó directamente a su habitación. Después de un rato, Ava salió con ella. El vestido sucio que llevaba puesto había sido cambiado. Aunque aún había algo de asco en su bonito rostro.
La resistencia y el asco iniciales habían desaparecido. En cambio, sentí un atisbo de alegría y la sorpresa de encontrar un tesoro. Sabía que mi madre debía haberle contado a Ava todo lo que había sucedido en su vida anterior. Ava tomó la mano de su madre y actuó con coquetería. Diciendo, sabía que mamá nunca me haría daño. Como era demasiado tarde, mi madre finalmente decidió enviar a Ava de vuelta a casa de Henry al día siguiente. Cuando Ava abrió la puerta de la habitación, estaba sentado frente a la cama, hojeando el libro que tenía en la mano. Ella me miró con una mueca de desprecio que se dibujó gradualmente en su rostro y se burló de mí. Dios es muy injusto. Tú, el feo, habías disfrutado de tantos años de buena fortuna. Pero no importa. De ahora en adelante toda esta inmensa riqueza será mía. Hermana, si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por tener una cara tan parecida a la de papá que a mamá no le gustas. Ava, ¿sabes lo que dices? ¿Estás loca? Reprimí las ganas de echarme a reír y me giré para mirar a Ava con cara de ¿estás loca? Casi me echo a reír. No pienso que sepan que yo también he renacido. Esperaré. Esperaré el momento oportuno. Y entonces destroza las esperanzas de estas dos, madre e hija, con un golpe poderoso. Quiero venganza. Tercera. Temprano a la mañana siguiente. Antes de que mi madre pudiera enviar a Ava de vuelta a casa de Henry, este llegó a nuestra casa con un grupo grande de gente del pueblo. Parecía que iba a empezar una pelea si no le entregábamos a la persona. Y mi madre, consciente de su error, sonrió de inmediato y sacó a Adi, que estaba vestida con tanto esmero. Sumado a la actitud diferente de Ava del día anterior, cuando lloraba y gritaba, con unas palabras coquetas, ablandó por completo el corazón de Henry. No había rastro de la ira que sentía al llegar. Y de inmediato quiso llevarse a Ava de vuelta. Ava y mi madre soñaban con ganar la lotería y hacerse ricas de la noche a la mañana. Me ignoraron por completo. A la hija que habían desechado como herramienta. Y cómo me había convertido en el hazmerreír del pueblo. Después de todo, para que pareciera legítimo, Ava les contó a todos que Henry se había enamorado de ella y que era ella quien estaba comprometida con él. Fui yo quien tuvo el valor de intentar tomar su lugar. Pero no esperaba que me descubrieran en ese momento. La historia de que intenté robarle el compromiso a mi hermana se extendió por los dos pueblos. Y mi reputación se desplomó por completo. Y mi madre dijo que me lo merecía. Parecía que en su corazón. Ella daba por sentado que toda esa inmensa riqueza originalmente pertenecía a Ava. En cuanto a esos rumores que convertían lo negro en blanco. ¿Cómo podría? ¿Quién había renacido? ¿Preocuparme por ellos? Naturalmente no perturbaría sus sueños. Al día siguiente de la visita de Ava a su hogar natal, le propuse ir a la ciudad a trabajar con la puerta de la hermana Emanek. Me porté muy bien y no mostré la menor señal de haber renacido. Al ver esto, mi madre, como era de esperar, bajó la guardia y me dijo que si no tenía nada que hacer, sería mejor que no me presentara delante de Ava y Henry. Por supuesto que estaría de acuerdo. El tiempo pasó rápido. Medio mes después de entrar en la fábrica con la puerta de Emanek, calculé la fecha con precisión. Durante la pausa del almuerzo entré en una lotería al borde de la carretera y compré un billete. Nunca olvidaré ese día. En mi vida anterior. También fue este día que entré por primera vez a una lotería y mi esposa compró el billete que me cambió la vida. Hoy es mi cumpleaños. Pero nadie lo recuerda. En la vida anterior, tuve una idea loca. Y lo más importante. Compré un billete de lotería por capricho usando mi fecha de cumpleaños. Por suerte tengo a Felselvey. Dios escuchó mi deseo. Este billete de lotería es mi boleto para cambiar mi vida. Ya sea en la vida anterior o en esta. Definitivamente no desaprovecharé esta excelente oportunidad. Guardé el billete de lotería en mi bolsillo y volví a la fábrica. En cuanto me senté en mi puesto de trabajo, oí que alguien gritaba mi nombre afuera. Dijeron que me buscaban. Fruncí el ceño. Me preguntaba quién podría estar buscándome en ese momento. Y entonces me levanté y salí. Tan pronto como salí de la fábrica.
Vi a un hombre desaliñado con el pelo teñido de amarillo parado en la puerta. En cuanto vi ese rostro familiar, lo comprendí en mi corazón y pareció que algo se me ocurrió. Así que sonreí. Jack. Mi miserable hermano de segunda generación, menos y menos ley de la vida anterior. Cuando el hombre me vio sonreír, casi sin dudarlo me dio una bofetada. Y me preguntó con fiereza a perra. ¿Cómo te atreves a no casarte con ese viejo soltero? Tu madre dijo que como estabas tan decidido a no casarte, no le quedó otra opción que dejar que tu hermana se casara en tu lugar. No creas que no sé lo que piensas. Solo piensas que si tu hermana se casa con el soltero, me casaré contigo, me casaré contigo. ¿Verdad? Vete al infierno. Deberías mirarte bien y ver quién eres. Te lo advierto. Ve y vuelve con tu hermana inmediatamente. Si no, te mataré. La bofetada de Jack me hizo vibrar la cabeza. Y me dolía muchísimo la mitad de la cara. Probablemente estaba hinchada. Su voz era tan fuerte que rápidamente atrajo a mucha gente a mirarnos. Sus miradas parecían ver a través de mí. Sabía que el asunto del matrimonio de Eva con Henry le había estado oculto a Jack durante mucho tiempo. Pero la verdad es que no esperaba que esas dos, madre e hija, me echaran toda la culpa para que Jack no me culpara. Supongo que cuando Jack fue a interrogarlas, mi querida madre debió de montar un buen espectáculo con Eva delante de él. Sin embargo, obviamente pasaron por alto algo, el cambio de novias. Jack. ¿Estás loco? Me cubrí la cara y le dije, furioso, que preguntara por los pueblos cercanos. La persona que estaba comprometida con Henry al principio no era yo. Era Eva. ¿Crees que quiero casarme contigo? Si de verdad tienes la capacidad, ve y cámbiame con Eva. Mi madre dijo que Henry sin duda triunfaría en el futuro y ganaría mucho dinero. De lo contrario, ¿por qué crees que fui tan atrevida como para usar en secreto el vestido de novia de mi hermana y apresurarme a casarme con él? Arriesgándome a que me descubrieran. Puse los ojos en blanco. Mis palabras estaban llenas de arrepentimiento por no haber podido casarme con Henry. Y de hecho menospreciaba a Jack. Estoy agradecido de que Eva difundiera rumores por todo el pueblo para manchar mi reputación y hacer que su matrimonio pareciera legítimo. Esto me permitió usar sus propias acciones en su contra y hacer que se disparara en el pie. ¿Estás loco? Jack me miró como si estuviera viendo a un enfermo mental. Pero su expresión me indicó que hasta cierto punto creía en mis palabras. Basta. Lo creas o no. Tú decides. Mi madre dijo que tuvo un sueño. En el sueño, Henry se hizo multimillonario. Y ella también soñó que algo andaba mal en la fábrica de tu padre. Cuando Jack escuchó la segunda mitad de la frase, su rostro se puso serio casi al instante. Me miró con incredulidad. ¿De verdad tu madre soñó que algo andaba mal en la fábrica de mi familia? Jack me miró fijamente. Y su rostro mostraba cierta solemnidad. Después de todo, la fábrica de su familia sí tuvo problemas en esa época, en su vida anterior. Pero se habían mantenido en secreto. Casi nadie lo sabía. Asentí y disimuladamente le conté todo sobre la quiebra de la fábrica, cómo Ava se casó en su vida anterior y cómo Henry se había enriquecido de la noche a la mañana. Para que me creyera más, también fingí mencionar de pasada dónde estaban exactamente los problemas con la fábrica de su familia. Mirando la expresión cada vez más fea de Jack. Sabía que probablemente me creía, un 8 o 9 de cada 10. Dado que ya había dicho tanto, si seguía sin entender. Entonces sí que era un tonto. Si descubro que me mientes, estás muerto. Tras decir eso, Jack apretó los dientes y se dio la vuelta para irse. Parecía que iba a descubrir la verdad de lo ocurrido el día de la boda. Mirando la espalda enojada de Jack, no pude evitar sonreír. El buen espectáculo está a punto de comenzar. En cuarto lugar, sin darme cuenta, llegó el día en que anunciaron los resultados de la lotería. Igual que en mi vida anterior. El billete de lotería que compré ganó 20 millones. Al día siguiente de anunciarse los resultados, fui a reclamar el premio completamente armado. Ese mismo día, dividí el dinero en 3 partes y las transferí a las tarjetas de 3 bancos diferentes que había preparado con antelación.
En mi vida anterior. Porque era mi primera vez especulando con bienes raíces. Todavía tenía algunas reservas. Pero esta vez, con la experiencia de mi vida anterior, estaba listo para darlo todo de golpe. Al día siguiente, después de haber hecho todo esto, me fui a casa con mi hermana Eminek. Planeaba aparecer ante ellos. Incluso antes de entrar, vi una multitud rodeando mi casa, tanto dentro como fuera. El rugido ensordecedor de Jack se oía con extrema crudeza entre las voces. Te traté con todo mi corazón. Pero no solo me mentiste, sino que también me pusiste los cuernos. Ava. ¿Tienes algo de vergüenza? Me escondí entre la multitud y vi el buen espectáculo. Jack parecía muy enojado. Los pocos hermanos que lo acompañaban sostenían cada uno una vara de acero. Y parecían estar listos para empezar una pelea en cualquier momento si las cosas no salían como ellos querían. Y Henry tampoco estaba dispuesto a ceder. Por fin había conseguido casarse con su preciada esposa con la mayor parte de los ahorros de toda su vida. ¿Cómo pudo dejar que se la arrebataran tan fácilmente? Él, junto con varios miembros de su clan de la misma aldea, sostenía cuchillos de cocina y protegía a Ava y a su madre tras él. Pero lo miraras como lo miraras, su postura parecía bastante débil. ¿Te puso los cuernos? ¿Le puso los cuernos a tu madre? ¿Están comprometidos? Si no, y no hay nada arreglado entre ustedes. ¿Qué tipo de infidelidad? No te hagas ilusiones. Cuando Henry era joven, también era un rufián muy conocido en los alrededores. Su lengua afilada no era inferior al porte imponente de Jack. Esta escena me pareció bastante divertida. Supongo que en esa época, mi madre y Ava debieron de elogiar mucho a Henry delante de él. De lo contrario, ¿cómo se atrevería a enfrentarse a Jack sin miedo? Maldita sea. Viejo bribón. ¿Crees que te voy a matar? Jack estaba furioso por las palabras de Henry. Sin embargo, su mirada seguía fija en Ava, que estaba detrás de él. Esta visión hizo que Henry volviera a reír burlonamente. Deja de soñar despierto. Ava es mi mujer ahora. Ya nos hemos acostado. Además, soy el yerno que mi suegra aprueba. Dijo que sin duda haré una fortuna en el futuro. A diferencia de ti. A diferencia de ti. Esa fábrica de mierda que es tu familia está condenada a la quiebra. Deja de tener esos sueños idiotas. Después de decir eso como para provocar a Jack, Henry jaló a Ava, que estaba detrás de él, hacia sus brazos, haciendo que Ava se comportara con timidez. Esa escena me impactó muchísimo. Y casi no podía soportar verla. Pero en cierto sentido, tenía razón. Así es. Jack, deja de hacerte el importante conmigo. No creas que no sé que la fábrica de tu familia lleva meses con problemas. El cliente principal de tu familia huyó. Y más de 100.000 artículos del almacén no se pueden vender. El préstamo que solicitaste al banco ya no se puede pagar. Por ahora solo aguantas. Mi madre estaba de pie con las manos en las caderas, con la cabeza bien alta. Y sin vacilar, pinchó las zonas sensibles de Jack. Con cada palabra que decía para exponerlo, el rostro de Jack palidecía un poco. Y mi madre seguía hablando sin parar. Basta, Ava va a ser la esposa de un jefe en el futuro. Si me caso con Dava, una vez que la fábrica de mala muerte de tu familia quiebre, ella tendrá que sufrir contigo. Pero nuestro Henry es diferente. Pronto ganará 20 millones menos tú en la lotería. Y luego se convertirá en un magnate inmobiliario de la noche a la mañana. A diferencia de ti. Un buen menos por menos. Nada de herederos de segunda generación. Sin la fábrica de tu padre. No eres nada en absoluto. Me quedé entre la multitud, escuchando a mi madre regañar a Jack. Y no pude evitar aplaudir y vitorear. Como dice el dicho, a algunos les falta gente. Aunque renazcan. No puedo cambiar el hecho de que son unos tontos. Podría haber roto con Jack en cualquier momento. Pero ahora definitivamente no es un buen momento. La fábrica de la familia de Jack sí tenía problemas y pronto quebraría. Pero no ahora.
Mientras la fábrica de la familia de Jack no haya quebrado. Puede aplastar fácilmente a Henry, a mi madre y a Ava como si no fueran nada. Pero obviamente. Mi madre no se dio cuenta de esto. Y Henry. Probablemente se perdió en la ensoñación que mi madre y Ava le habían creado durante demasiado tiempo. Tampoco me di cuenta de esto. Ya que es así. Se merecen una paliza. Maldita sea. Destroza su casa por mí. Tras la orden de Jack, el grupo de sus amigos, que sostenían tubos de acero tras él, se abalanzó sobre él. Y empezó a destrozar y golpear cosas en la casa. Jack ya no contuvo la ira. Le dio un fuerte puñetazo a Henry en la cara, derribándolo al suelo. Mientras lo golpeaba, maldijo al infierno por ser la esposa de un jefe. Te di algo de prestigio. Y de verdad te crees alguien, ¿verdad? La hija de una zorra cuyo marido se fugó con otra. Si no fuera por esa cara tuya de buena pinta. ¿Crees que estaría dispuesto a perder el tiempo contigo? ¿Ganaré la lotería? Deja de fantasear. ¿No has leído el periódico? Ayer se reclamaron los 20 millones de yuanes. ¿Qué? Al oír esto. A mi madre ya no le importaba detener a Jack. Se quedó allí parada, atónita. Creo que debió de quedar muy sorprendida en ese momento. En su vida anterior, fue claramente en ese momento cuando el periódico publicó la noticia de que Henry había ganado la lotería. Según su memoria, esos 20 millones de yuanes definitivamente deberían pertenecer a Henry. ¿Pero por qué? Es un error. Debe haber un error. Debería haber sido nuestro Henry quien ganó la lotería. ¿Será que recordé mal el día? Mi madre se llevó la mano a la cabeza y murmuró para sí misma. No sé si debería estar aliviada o triste. De principio a fin. Nunca sospechó que quien realmente ganó la lotería en su vida anterior fui yo. Jack destrozó la casa. Al final, siguió empecinado en llevarse a Ava. Pero Ava, que confiaba plenamente en mi madre, ya había decidido que mientras se quedara con Henry, sin duda prosperaría en el futuro. Además, habiendo aprendido la verdadera naturaleza de Jack de mi madre. Ella no podía evitarlo lo suficiente ahora y nunca iría con él. Jack. Yo Ava. Será la mujer de Henry en vida y su fantasma en la muerte. Prefiero morir antes que ir contigo. Ava forcejeó y gritó. Con el mismo aspecto de una mujer casta y heroica, Henry parecía profundamente conmovido. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo otro hombre se llevaba a su esposa? Al segundo siguiente. De hecho, saltó del suelo. Recogió la barra de hierro que había rodado hasta sus pies. Y golpeó a Jack justo en la nuca. Lo tiró al suelo. En el momento en que Jack cayó al suelo, la multitud, inicialmente ruidosa, se quedó en silencio de repente. Solo se oía la respiración agitada de Henry. Como la de un buey. Sonaba extremadamente áspera en el silencio. Sintiendo el calor en su mano, Ava tembló y bajó la mirada. Lo que vio fue la sangre que se extendía gradualmente por debajo de la cabeza de Jack. Con su grito, la multitud atónita comenzó a agitarse. Alguien sacó su teléfono y llamó a la policía. Todos tenían prisa por llevar a Jack al hospital. Y no fue hasta que mi madre y Ava subieron al coche y la emoción se calmó al dispersarse todos, que salí de entre las sombras. Mirando el charco de sangre en el patio, me reí a carcajadas. Fue un espectáculo. Fif, Jack murió. Así es. El golpe de Henry con la vara fue tan fuerte que lo mandó a la muerte. Cuando todos enviaron a Jack al hospital, ya había dejado de respirar. Cuando su padre se enteró de la muerte de su hijo, casi se desploma al suelo inmediatamente. Tras despertar, juró que aunque tuviera que arriesgar su vida, definitivamente haría que Henry, Ava y mi madre pagaran el precio. Casi tan pronto como Henry se enteró de que había matado accidentalmente a alguien, los abandonó a ambos sin dudarlo y huyó. Mi madre. ¿Quién no esperaba semejante accidente? Entró en pánico de inmediato. Solo entonces se dio cuenta de que aún tenía una hija como yo. Me llamó. Esperaba que volviera a casa. Pero todas sus llamadas desaparecieron sin dejar rastro. Así es.
Me escabullí. Porque justo al día siguiente de que mi madre enviara a Ava de vuelta a casa de Henry, me di cuenta de algo muy importante. No tenía que hacerles nada en absoluto. Por mi madre. No necesito vengarme. Solo necesito observar con frialdad cómo se arruina a sí misma y a Ava paso a paso. En lugar de lidiar con ellos. Mejor me concentro en las cosas que no logré terminar en mi vida anterior. Mejor me concentro en cómo. Sin la carga de Henry en esta vida. Puedo usar el conocimiento de mi vida anterior para desarrollar mi propio negocio más rápido y mejor. Muchos familiares y amigos en casa se conmovieron hasta las lágrimas al ver esta escena. Pero, obviamente, no todos pensaron lo mismo. Al día siguiente, tras haber cumplido con el ojo de Ed, fui a la comisaría para cambiarme el nombre. Dejé mi trabajo en la fábrica. Y compré un billete de tren a la ciudad B. Sé que cuando no pueda contactarme y se dé cuenta de que he desaparecido, sabrá naturalmente que yo, como ella, he renacido. Pero ya no quiero fingir. En cuanto llegué a la ciudad B, aunque las políticas aún no eran perfectas, compré 3 propiedades y usé parte del dinero que me quedaba para comprar acciones. Según lo que recuerdo de mi vida anterior, estas acciones pronto subirán muchísimo. ¿Y entonces? Solo tengo que esperar en casa y podré ganar una buena suma de dinero. Tras escapar de todo esto, mis días han sido sumamente placenteros. Unos meses después, me enteré de que la policía había capturado a Henry, quien había estado prófugo por asesinato. Fue condenado a cadena perpetua por homicidio involuntario. Lo curioso es que cuando la policía encontró a Henry, parecía estar loco. De hecho, gritó mi nombre en Eva. Y le gritó a mi madre. La llamó asesina y la acusó de matarme y arruinar su buena vida. No esperaba que Henry también hubiera renacido. ¿Y mi madre? Aprendió a grandes rasgos la verdad de su vida anterior gracias a sus palabras. Se derrumbó por completo en ese momento. Finalmente se dio cuenta de que en su vida anterior, todo lo que Henry tenía provenía de mí. Henry fue enviado a prisión. Parecía que Eva se quedó confundida al descubrir que todo era diferente a lo que mi madre le había dicho. Le había dado todo lo que tenía a un soltero de 30 años. Pero al final, todo fue completamente diferente a lo que esperaba. Lo que la desesperó aún más fue que, tras enterarse de que Henry había sido encarcelado, descubrió que tenía una deuda enorme. Los 300.000 yuanes que le dio a nuestra familia como dote fueron prestados. Junto con los 800.000 yuanes que tuvo que pagar por matar accidentalmente a Jack, su vida quedó arruinada. Ella dio por sentado que culpaba de todo a mi madre. Tras haber pasado de la desesperación a la esperanza y luego volver a caer en ella, esta vez mi madre se volvió completamente loca. Pero esta vez, nadie la envió a un hospital psiquiátrico para que la tratara. La preciosa hija a la que había adorado tanto que incluso estuvo dispuesta a morir conmigo, nació hace tiempo. Una noche le robaron todo el dinero de su tarjeta bancaria y desapareció sin dejar rastro. Oí que deambulaba por el pueblo todo el día. Loca y desvariada. Y realmente se convirtió en una loca a la que todos despreciaban. En cuanto a mí, fundé mi propia inmobiliaria antes de los 30. Esta vez, no me quedo en las sombras, sino que me he forjado mi propio lugar en el mundo. Y mi historia se volverá cada vez más emocionante. Menos el final. De camino al examen de admisión a la universidad. Mi hermana adoptiva Scarlett me amenazó con saltar de un edificio. Tenía prisa por llegar a casa. Mis padres me dejaron a medio camino. Y casi pierdo el examen de admisión a la universidad por eso. Después del examen, obtuve 625 puntos. Mientras Scarlett perdió la oportunidad de ir a la universidad por faltar a una materia, pensé que por fin me libraría de esta familia parcial. Pero no esperaba que mis padres y Scarlett se unieran para cambiar en secreto a mi voluntaria para el examen de admisión. Scarlett fue a una universidad importante en mi lugar. Participó en el concurso y ganó premios en mi lugar. No solo me robó a mis padres, sino que también me quitó a mi novio, que originalmente era mío. Quería buscar justicia para mí. Pero debido a mi agitación emocional y a mi trance, morí en un accidente de coche. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí que había renacido y regresado al día anterior al examen de ingreso a la universidad. Una vez
Scarlett. Mañana cada uno tendrá una botella de leche. Hazlo lo mejor que puedas en el examen de admisión a la universidad. Cuando mi madre le entregó la leche, Scarlett le dio las gracias con una dulce sonrisa. Luego dejó escapar un suspiro apagado. Cuando mi madre se alejó, se giró hacia mí y me dijo con una sonrisa: hermana. Te daré esta botella de leche. ¿Puedo beberla? Sacó una bebida desconocida de su mochila y me la entregó. La miré fijamente y entonces me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, bebí la bebida que me dio Scarlett. Esto me provocó diarrea el día del examen de admisión a la universidad. Fui al baño varias veces durante el examen y casi no terminé las preguntas. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta Scarlett aparentemente tranquila e inofensiva tenía una víbora en el corazón. En ese momento. Me miró expectante. No hacía falta. No lo tomé. Tomé el biberón que mi madre había dejado en la mesa. Leslie me extrajo la leche y volví a mi habitación. Cerré la puerta. Poco a poco me fui calmando y acepté el hecho de que había renacido. Si no ocurre nada inesperado. Mañana, en la sesión de la tarde del examen de admisión a la universidad. Scarlett amenazaba con saltar del edificio porque no le fue bien en el examen de la mañana. Con solo una llamada, llamó a mis padres, que me estaban enviando a la sala de exámenes. Me dejaron a medio camino. Celine, nene Tao. Ya casi estoy. Puedes tomar un taxi a la sala de reconocimiento tú solo. Tenemos que volver a ver a Scarlett. ¿O le pasará algo? Antes de que pudiera reaccionar, me dejaron atrás y se fueron. Más tarde. Corrí todo el camino. Casi tuve un accidente de coche en el camino y finalmente entré a la sala de reconocimiento justo a tiempo. Pero luego descubrí que Scarlett no quería saltar del edificio en absoluto. Quería retrasar el examen a propósito y hacerme suspenderlo igual que a ella. Pero no me afectó. Cuando salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. A Scarlett no la admitieron en ninguna escuela porque faltó una asignatura. Saqué 625 puntos. Y estaba seguro de que podría ir a una universidad importante. Pensé que por fin iba a escapar de esta familia parcial. Pero no me lo esperaba el último día de completar el formulario de voluntariado para el examen de admisión a la universidad. Mis padres se creyeron las tonterías de Scarlett y la ayudaron a cambiar de voluntaria en secreto. Más tarde. No sé qué método usaron. Scarlett se hizo pasar por mí y fue a una universidad importante. Me quitó descaradamente todo lo que me pertenecía. Finalmente, tras haberme dado una paliza, incluso envenenó mi bebida. Me dejó en trance en la carretera bajo el fuerte golpe en mi cuerpo y mente. Y morí en un accidente de coche en el acto. Pensando en todo esto, no pude evitar apretar los puños. Ya que Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo, definitivamente no puedo dejar que los malos triunfen. 2. El día del examen de admisión a la universidad. Scarlett y yo estábamos completamente preparadas. Mis padres se tomaron el día libre para acompañarnos al examen. Scarlett y yo no estábamos en la misma sala de reconocimiento. Después de enviar a Scarlett, mis padres me enviaron a otra sala antes de que estuvieran dispuestos a irse. Scarlett no estudiaba con seriedad en horas normales. Por lo tanto, las preguntas del examen de la mañana también eran muy difíciles. Y Scarlett prácticamente entregó un examen en blanco. Por la tarde se negó a hacer el examen e incluso subió a la azotea del edificio de profesores, amenazando con saltar del edificio. Inesperadamente. Esta vez fue lo mismo. No bebí la botella de bebida que me dio Scarlett anoche. Estuve en muy buen estado durante el examen e incluso me desempeñé un poco por encima de mi nivel habitual. Durante el almuerzo, me di cuenta de que estaba de mal humor. Así que antes de subir al coche para ir a la consulta, abrí mi teléfono con antelación y reservé el transporte sin necesidad de parar. Una vez que mis padres me dejaron en el camino, no tendría que correr desesperadamente. Rasparme las rodillas. Y entró en la sala de reconocimiento justo a tiempo. Efectivamente. Poco después de que Scarlett saliera del coche. Llamó a mis padres llorando. Mamá y papá.
Ya no quiero vivir. Mi hermana no te decepcionará. No te preocupes por mí. Me largo de aquí ahora mismo. La voz de Scarlett temblaba entre sollozos. El rostro de mis padres cambió radicalmente al instante. Y detuvieron el coche. Céline. Tu hermana amenaza con saltar del edificio. Tenemos que ir a comprobarlo. Ya casi estoy en la sala de reconocimiento. Bájate aquí y toma un taxi tú solo. Sonreí fríamente y pensé que era justo lo que esperaba. Ya sea en mi vida anterior o ahora, siempre favorecieron a la hija adoptiva y la pusieron como primera opción. Mientras que yo siempre fui la abandonada. No dije nada y salí del coche en silencio. Luego me subí a otro taxi sin parar. El conductor ya me esperaba en el lugar acordado. Cerré los ojos. Los recuerdos de Scarlett inundaron mi mente poco a poco. Cuando tenía 10 años. Tenía una enfermedad grave. La adivina dijo que mis padres necesitaban adoptar una hija para evitarme desastres. Así que Scarlett vino a mi casa y se inscribió en el registro familiar. Tenía una apariencia adorable y una sonrisa dulce. Poco después de llegar, se ganó rápidamente el favor de mis padres y mi hermano mayor. Lo más increíble fue que con su incorporación a la familia, mi enfermedad mejoró gradualmente. Mis padres estaban encantados y creían firmemente que Scarlett era la estrella de la suerte de nuestra familia. Siempre era muy sensata delante de mis padres. Cuando había 2 manzanas, siempre me daba la más grande. Cuando había algo delicioso, ella también lo traía y me dejaba elegir primero. Incluso un vestido bonito. Ella me lo daría. Claro. Eso solo pasaba cuando mis padres estaban presentes. Cuando mis padres vieron la escena de Scarlett siendo sensata y bien educada, siempre le acariciaban la cabeza con cariño. Scarlett es tan buena. Todo esto es para ti. No tienes que dárselo a tu hermana. Scarlett asintió agradecida e incluso les dio a mis padres un cálido abrazo. Pero cuando mis padres no podían verla, ella usaba a escondidas la ropa de mi armario. Después de que me enteré. Ella sonrió con una mentira siniestra. En fin, él tan pocas veces me hacía suspirar. Tienes tanta ropa. ¿Qué tiene de malo darme algo para usar? No estaba de acuerdo. Ese vestido fue un regalo de mis padres para mi cumpleaños. Pero Scarlett de repente se volvió loca y cortó mi hermoso vestido en pedazos con unas tijeras. Luego se tumbó en el suelo y lloró lastimeramente. Cuando mis padres oyeron el alboroto, salieron corriendo y preguntaron qué pasaba. Scarlett lloró lastimeramente y dijo, «Mamá y papá. Es culpa mía. No culpes a mi hermana. Mi hermana dijo que soy una niña rebelde sin nadie a quien cuidar. Solo quería usar su ropa. No esperaba que mi hermana prefiriera cortarlo en pedazos antes que dármelo. Debe ser culpa mía. No culpes a mi hermana». ¡Guau, guau! En ese momento me quedé atónito y en shock. Ni siquiera podía imaginar que una adolescente pudiera ser tan ardiente. Y consiguió engañar a mis padres. Pero yo era demasiado joven en ese entonces. Pensé que Scarlett era simplemente un poco vanidosa y competitiva. No esperaba que fuera tan cruel como para cambiar a escondidas a mi voluntario para el examen de admisión a la universidad e incluso querer matarme. Esta vez. Definitivamente recuperaré todo lo que me pertenece, pase lo que pase. Porque después del examen de admisión a la universidad, que duró 2 días menos, sentí que había ganado una batalla. Estaba agotado físicamente. Pero mi corazón estaba muy tranquilo. Pero sabía que aún no había terminado. La verdadera prueba fue completar el formulario de voluntariado para el examen de admisión a la universidad. Aunque Scarlett amenazó con saltar del edificio, mis padres la convencieron con solo unas palabras y fue obedientemente a presentar los exámenes restantes al día siguiente. Mientras se anunciaban los resultados, Scarlett me molestaba a diario. «Hermana. Sé que siempre has sido mejor estudiando que yo. Pero, ¿podemos ir a la misma ciudad para la universidad en el futuro?» Scarlett dijo estas palabras lastimeramente delante de mis padres. Si yo me negaba o me oponía, probablemente me iban a regañar otra vez. Sonreí levemente.
Claro que podemos. Pero te perdiste una asignatura. Si no puedes entrar a la universidad, probablemente tengas que buscar trabajo primero. La cara de Scarlett se puso muy fea. Siempre había sido arrogante y vanidosa, y menospreciaba a esos trabajadores y oficinistas de 9 a menos 5. Siempre hablaba con seguridad. Ya no seré un asalariado tan miserable. Me casaré con una mujer rica de segunda generación y llevaré la vida de una mujer adinerada. No pude evitar reírme al oír eso. De verdad se creía alguien importante. Dijera lo que dijera. No le presté mucha atención. En cambio me sumergí en la preparación de un trabajo de medio tiempo para las vacaciones de verano, y así poder cubrir los gastos de la universidad. Claro. Y lo más importante, quería escapar de esta casa. Siempre que había algo en casa, Scarlett siempre sería la primera en elegir. Y el resto me pertenecería a mí. Al principio. En mi vida anterior no me importaba. Pero con el paso del tiempo comencé a sentirme ofendido al percibir el evidente favoritismo de mis padres. Cuando les expresé mis opiniones a mis padres, no solo no me tomaron en serio. Al contrario. Me dolió el corazón. Selene. No puedes ser más sensata. Scarlett creció en un orfanato. No tuvo el amor de sus padres. Y es la estrella de la suerte de nuestra familia. Después de llegar a esta familia, tu enfermedad mejoró. Deberías estarle agradecida. Scarlett sostenía mi juguete y reía con ganas a mi lado. Me sacó la lengua deliberadamente, provocativamente. Su mirada parecía decir, ¿qué puedes hacerme? Esos recuerdos del pasado eran como raíces plantadas en mi corazón. Y no podría olvidarlos aunque quisiera. Así que en esta vida, ya no quiero a estos padres parciales. Solo quiero justicia para mí. Entrar en una universidad importante. Deshacerme de esta familia. Y dejar a Scarlett muy atrás para siempre. 5 El día que salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. No armé ningún escándalo. Abrí la computadora solo y revisé mis resultados en silencio cuando todos salieron. 698 puntos. Fue mucho mejor que mi puntuación anterior. Tras comprobar la puntuación, borré todos los rastros de consultas. Esa noche, Scarlett vino a mí desanimada. Solo había conseguido 273 puntos y me preguntó cuántos. Negué con la cabeza y fingí estar desanimada como ella. No me fue bien. Supongo que apenas puedo entrar en una universidad normal. No era pretencioso. Pero la autoprotección en un entorno hostil era insuficiente. Cuando Scarlett escuchó lo que dije, se sintió mucho más feliz. Ella fingió cariño y me tomó la mano. Genial. Mamá y papá. Ahora puedo ir a la universidad en la misma ciudad que mi hermana. En los días siguientes, fui aún más cauteloso. No me atreví a comer en casa. Incluso me mudé con el pretexto de que el trabajo a tiempo parcial me daba alojamiento. Pero no me lo esperaba el día antes de presentarme como voluntario para el examen de admisión a la universidad. La Universidad de Harvard tomó la iniciativa de convocar un concurso para captar estudiantes. Fue Scarlett quien contestó el teléfono. Esa noche, mi madre me llamó. Toda la familia tenía curiosidad y me preguntó por qué había mentido. Scarlett se escondió junto a mi madre y lloró desconsoladamente. Hermana, si no querías que supiera tu puntuación, podías decirlo. ¿Por qué me mentiste? Miré a Scarlett con frialdad mientras hacía un buen espectáculo delante de mis padres. De hecho, dijo, Universidad de Harvard está demasiado lejos de esta ciudad. Si mi hermana va a esa escuela, seguro que no volverá. En cuanto mis padres se enteraron, sus rostros cambiaron de inmediato. Su idea de tener hijos siempre había sido criarlos para apoyarlos en su vejez. Solo esperaban a que yo creciera. Ir a trabajar. Ganar dinero. Si él hubiera fomentado mi obsesión. Y que disfrutaran de una buena vida. Al oír lo que dijo Scarlett, dieron una orden firme. Selene dejó escapar un suspiro. Elige otra universidad. Esta está muy lejos y no es la adecuada.
Me quedé completamente impactado en el acto. Aunque fueran analfabetos, deberían saber que la Universidad de Harvard representa el nivel más alto de las mejores universidades del país. ¿Pero de verdad me pidieron que renunciara, solo por la distancia? Dudo mucho que sea su hijo biológico. 6. Claro. No les hice caso. El día de presentar el examen de admisión a la universidad, los voluntarios eligieron la Universidad de Harvard. Scarlett pasó 3 días reflexionando frente a la computadora, pero seguía sin poder elegir una universidad a la que pudiera asistir. Porque su nota no era lo suficientemente alta y ninguna universidad la admitía. Así que lloraba a diario. Su llanto hacía que mis padres sintieran lástima por ella. Y me devolvieron la llamada. Selene. ¿Te estás volviendo loca? Completaste tu propio formulario de voluntariado. Y ya no te importa tu hermana. Date prisa y regresa para ayudarla a elegir universidad. Debe estar en la misma ciudad que la tuya. Para que ustedes 2 hermanas puedan cuidarse mutuamente. Colgué el teléfono. Las ignoré por completo. Cuanto más se acercaba la fecha límite para completar el formulario de solicitud de voluntarios para el examen de admisión a la universidad, más nervioso me ponía. Entraba en la página web de voluntarios 3 veces al día para comprobarlo cuidadosamente y evitar que otros manipularan a escondidas mi información. Pero la última noche algo seguía saliendo mal. Scarlett lloró y gritó que faltaba el collar que le habían dejado sus padres biológicos. Mis padres siempre la compadecieron. Y también sabían que el collar era lo único que había traído del orfanato. No se había perdido en todos estos años. ¿Cómo pudo perderse justo el día de llenar el formulario de los voluntarios para el examen de admisión a la universidad? Revolvieron toda la casa. Excepto mi habitación. Cerré la puerta con llave y dejé la computadora encendida, mostrando la página de mi formulario de voluntariado. Tuve que vigilarlo en persona hasta las 12 de la noche para asegurarme de que mi voluntariado seguía siendo de la Universidad de Harvard y no había sido manipulada. Pero Scarlett seguía llamando a la puerta. Hermana, mi collar se perdió. ¿Puedes ayudarme a buscarlo? La ignoré. Pero la voz afuera de la puerta no parecía querer soltarme. Hermana. ¿Te sientes culpable por quedarte en la habitación y no salir? Había un toque de provocación en su voz. En los últimos años, Scarlett ha logrado manipular a mis padres con sus habilidades con el té verde. En cuanto mis padres oyeron lo que dijo Scarlett, corrieron hacia ella. ¿Quieres decir que Celine te quitó el collar? Scarlett parecía triste y no paraba de llorar. Mamá con tan pocas obsesiones. No creo que mi hermana lo hiciera a propósito. Pero me parece ver mi collar en la habitación de mi hermana ese día. No sé si me equivoqué. Había un tono sollozante en la voz de Scarlett. Al oír esto mi padre se enfureció al instante. Abrió la puerta de una patada. Celine, sal ahora mismo. Cuéntame. Mi padre, que me quería tanto, me agarró del cuello de repente. Para Scarlett. ¿A quién más apreciaba en ese momento? Me acusó sin distinguir entre el bien y el mal. ¿Te llevaste el collar de Scarlett? Miré en silencio a mi padre enojado frente a mí. Simplemente no podía entender cómo podía existir algo tan absurdo en el mundo. Claramente soy su hija biológica. Y he sido tan obediente como he podido. Solo quiero estudiar mucho. Pero aún así no puedo evitar que me traten mal. Todavía prefería a Scarlett, igual que en mi vida anterior. Ni siquiera me preguntó una palabra ni me dio la oportunidad de defenderme. Estaba tan seguro de que yo era el ladrón. Mi madre estaba un poco preocupada. Y trató de convencer a mi padre para que lo dejara ir. Querido. Tranquila. Selene también es tu hija. Scarlett se paró detrás de mi padre y me dedicó una sonrisa provocativa. No tengo una hija como ladrona. Mi padre seguía enojado al oír esto. No pude evitar reírme. Mi padre se enojó aún más y me dio una bofetada. ¿Cómo te atreves a reír? Date prisa y devuélvele el collar a Scarlett. No tenía miedo en absoluto. Hasta un juez necesita pruebas para emitir un juicio. No tienes pruebas. ¿Por qué concluyes que soy el ladrón que robó el collar?
¿Sigues discutiendo? Había una ira furiosa en los ojos de mi padre. Cuando encuentre las pruebas. A ver cómo sigues discutiendo. Claro que sí. Empezaron a registrar mi habitación. Y no me permitieron quedarme en la habitación a observar. Media hora después mi padre y Scarlett caminaron hacia mí con una mirada triunfal. Llevaba un collar en la mano. Selene. ¿Cómo te atreves a seguir sin admitirlo? El collar de Scarlett estaba en tu cajón. No pude evitar negar con la cabeza. Nunca había visto ese collar. Si quieres incriminar a alguien, siempre hay un pretexto. Esa noche. Mis padres me castigaron a arrodillarme en la sala toda la noche. Todos los demás se fueron a dormir. Y solo yo estaba arrodillado en la sala. En la segunda mitad de la noche. Scarlett. En pijama y con una dulce sonrisa. Vino corriendo a burlarse de mí. Selene. ¿Es divertido que te traten mal? Esto es solo el principio. Mañana habrá otro buen espectáculo. Casi me da un vuelco el corazón. Y me levanté inmediatamente del suelo y corrí a mi habitación. Aún faltaba un minuto. Serían las 12 de la noche. Hice clic rápidamente para actualizar la página de voluntarios. Y efectivamente justo ahora. Mientras buscaba el collar, Scarlett tocó mi computadora y manipuló mi solicitud de admisión a la universidad. Claramente había reprobado la Universidad de Harvard. Ahora, después de actualizar, se había convertido en una universidad de tercera categoría cuyo nombre jamás había oído. Lo modifiqué rápidamente contra reloj. Pero Scarlett me bloqueó a propósito. Estaba tan furioso que le di una bofetada en la cara. Si no quieres morir, mejor no me detengas. Probablemente nunca me había visto tan feroz. Scarlett se quedó atónita. Aunque aún no había reaccionado, la empujé con fuerza y me burlé. En el último segundo, me informaron que la modificación había sido exitosa. Me desplomé en la silla. Solo entonces sentí un suspiro de alivio. Al día siguiente saqué las grabaciones y los vídeos que había dejado sobre la mesa con antelación y llamé a la policía. Cuando la policía comprendió la situación, se iban a llevar a Scarlett. Después de todo. Desde el año pasado. Interferir en secreto con los voluntarios de otros para los exámenes de admisión a la universidad ha sido un delito. Pero mi padre detuvo a la policía. Dijo, esto es solo una broma entre niñas. Son tan unidas como hermanas de verdad. No es tan grave. Ante las reiteradas garantías de mi padre, la policía no tuvo más remedio que negar con la cabeza e irse. Después de que se fueron, mi padre se puso furioso. Y descargó toda su ira en mí. Selene. Mira lo bien que lo has hecho. ¿Cómo te atreves a llamar a la policía? ¿Crees que te voy a romper las piernas para que nunca más puedas ir a la universidad? Lo miré sin expresión alguna. Ni siquiera podía imaginar que esas palabras salieran de la boca de un padre. Desde que Scarlett llegó a esta familia. Mi padre la había apoyado muchas veces. Y mi madre había echado leña al fuego. Incluso en mi vida anterior. Cuando me mataron. Mi padre no derramó ni una sola lágrima de principio a fin. Y ahora. Igual que en mi vida anterior. Scarlett no había sido admitida en ninguna universidad. Si quería seguir estudiando. Como mucho podría ir a una universidad. Scarlett lloró lastimosamente y se arrojó a los brazos de mi padre. Papá. Esta no puede ser mi puntuación. Deben haberla intercambiado. Ya sabes, ya sabes. Con mi habilidad, debería haber podido entrar a la universidad. No pude evitar poner los ojos en blanco. Resultó que no solo era estúpida, sino que además no tenía ninguna conciencia de sí misma. Con las notas que sacaba haciendo trampa constantemente, estaba bien engañar a mis padres. Pero ella también se engañó a sí misma. Selene. Piensa en una manera de que Scarlett vaya a la misma escuela que tú. De lo contrario, tampoco podrás ir a la universidad. Al ver que consolar a Scarlett no funcionó. Mi padre se dio la vuelta y me presionó. Casi me divirtieron sus palabras. ¿Cómo podía un padre decir esas cosas?
En mi vida anterior, mi voluntario del examen de admisión a la universidad fue manipulado. Y yo era el único de la familia al que le mantuvieron al margen. En ese entonces, mi padre dijo que debía cuidar de Scarlett e ir a estudiar a la misma ciudad que ella. Acepté como un tonto. Pero no esperaba que Scarlett me pidiera dinero de vez en cuando. Usó su propio dinero para comprar ropa y bolsos, e incluso se aprovechó de mis gastos. Más tarde, cuando vio que mi novio Hugh era guapo pero no atractivo, usó sus trucos con el té verde para robarme a mi novio. Estaba harta de todo esto. Ya no quería los gastos ni a mi novio. Así que, cuando mi padre me interrogó y me obligó, levanté la cabeza y dije con calma, ¿por qué debería hacerlo? Mi padre se enfureció muchísimo. Incluso me amenazó con que si no iba a la misma universidad que Scarlett, me cortaría los gastos de manutención por completo. No necesitaba que me los cortara. Tomé la iniciativa de instalarlos yo mismo. Durante las vacaciones de verano, después del examen de admisión a la universidad, hice todas mis maletas y me mudé de casa. No solo acepté trabajos de media jornada, sino que también participé en varios concursos e incluso trabajé como tutor de media jornada. Daba clases particulares 3 veces por semana, 2 horas cada vez. Y recibí 300 U por sesión. Aunque el precio no era muy alto, me bastó. Además de dar clases particulares de composición, también encontré otros trabajos a tiempo parcial, como repartir comida, distribuyendo folletos y haciendo recados. En solo 2 meses, ya había ahorrado lo suficiente para mis gastos. No volví a ver a mi familia durante esos 2 meses. Al contrario, mi madre, que se compadeció de mi partida de casa por primera vez, vino a verme por iniciativa propia. Selene, nunca supe que tuvieras un carácter tan terco. ¿Cómo puedes ir a la universidad sin pagar los gastos de manutención? Regresa y discúlpate con tu padre. Muestra algo de debilidad. Y este asunto se acabará. Sonreí levemente y permanecí indiferente. Por cierto, mamá, mira cómo trata papá a Scarlett. No parece una hija adoptiva. Al contrario, la trata como a su hija biológica. Me pidió que renunciara a mi vida y fuera un complemento para Scarlett. Quienes no lo sepan podrían pensar que soy una niña adoptada. Mi madre palideció. Le había dado a mi madre una pista muy clara. Esperaba que lo entendiera. 12 De hecho, en mi vida anterior, no sabía por qué mis padres eran tan parciales. Y siempre trataron tan bien a Scarlett, mi hija adoptiva. Fue solo antes del examen de ingreso a la universidad que me enteré de la conspiración entre mi padre y ella. Mi madre y mi hermano mayor no estaban en casa. Me quedé en la habitación estudiando de principio a fin y en silencio. Mi padre y Scarlett pensaron que no estaba en casa. Así que hablaron sin ningún escrúpulo. Fue en esa conversación que supe que Scarlett no era una hija adoptiva en absoluto. Pero la hija ilegítima de mi padre estaba afuera. Cuando yo estaba enfermo en aquel entonces, fue solo un acto deliberado de mi padre. Fue él quien diseñó deliberadamente este plan para que Scarlett llegara a esta familia de forma razonable e incluso se convirtiera en la estrella de la suerte. Mi pobre madre fue engañada por él. Hasta que morí y me arrebataron la vida, reemplazada por Scarlett. Mi madre aún no sabía que él ya la había engañado y que tenía una hija con otra. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. El colegio estaba a punto de empezar. Iba a prepararme para un nuevo viaje en mi vida. El primer día de clases, alguien chocó torpemente con mi maleta. Lo siento. Lo siento. Era la voz de Hugh. Rápidamente me ayudó a recoger la maleta. En cuanto me miró a los ojos, noté que se le iluminaban. En mi vida anterior, aunque no nos conocimos en la universidad, conocí a Hugh cuando trabajaba a media jornada en una tienda de té con leche. Vino a comprar té con leche. La primera vez que me vio, sus ojos se iluminaron así. Luego me pidió mi información de contacto y me insistió durante medio año. Era atractivo, aunque no muy atractivo, y excelente. Medio año después, acepté salir con él y probar suerte. Pero inesperadamente, después de llevarlo a casa,
Empezó a coquetear con Scarlett y terminaron juntos. Incluso tuvo una aventura con ella en casa varias veces a mis espaldas. Sabía perfectamente lo importante que era para mí el concurso nacional de ensayos universitarios. Pero aún así ayudó a Scarlett y me robó el manuscrito. Antes de morir, juré. Si Dios me diera otra oportunidad de renacer, ya no querría a mi familia parcial. Ni a Hugh. En ese momento Hugh me perseguía para que me agregara a WeChat. Lo rechacé rotunda y firmemente. Lo siento. Ya tengo novio. Hugh parecía visiblemente decepcionado. Y me fui con gracia. Tenía 13 años, de hecho. No tenía novio. Simplemente no quería tener más interacciones con Hugh. En la Universidad de Harvard, llevaba una vida plena. Estaba ocupado participando en debates. Dirigiendo discusiones académicas a diario. Y enriqueciéndome y superándome constantemente. En mi penúltimo año, recibí una oferta de una empresa de Fortune 500. El salario mensual era de $30. Me iré hasta. Cuando volví a casa para el festival de primavera en mi penúltimo año, mi madre me llamó. Selene. ¿Sigues tan ocupada este año? Mamá te extraña. Mientras hablaba. La voz de mi madre incluso se entrecortó al teléfono. Desde que fui a la universidad. No había estado mucho en casa en estos años. Al escuchar la voz de mi madre, presentía que no vivía bien. Casualmente había un negocio que negociar en mi pueblo. Como iba a pasar por allí, volví a casa. Fue entonces cuando me enteré. Scarlett, a quien no había visto en 3 años, ya tenía un bebé en brazos. En su primer año de universidad, Scarlett asistió a un colegio comunitario. Igual que antes. No estudiaba mucho y solo hacía travesuras a diario. Como resultado, tuvo una relación romántica caótica y se embarazó en segundo año. Después de eso, no le quedó más remedio que dejar la escuela y quedarse en casa para dar a luz. Mis padres no paraban de suspirar. Como el bebé ya había nacido, tuvieron que intentar emparejar a Scarlett con ese hombre y obligarlas a casarse. Pero ese hombre resultó ser un sinvergüenza. Después de que nació el bebé tuvo una aventura y abandonó a Scarlett. Scarlett le suplicó desesperadamente. El hombre dio un paso atrás y aceptó casarse con ella. Pero exigió que no interfiriera en sus asuntos externos. Cuando Scarlett, sosteniendo a la bebé, bajó con mis padres a saludarme, se veía muy demacrada. Como si hubiera envejecido 10 años. Bajé del coche de lujo. Me vi vestida con marcas famosas. Scarlett casi se volvió loca de celos. Celine. Vives bien afuera y no te importan nuestros padres ni nosotros en absoluto. ¿Cómo pudieron nuestros padres criar a una persona tan desagradecida como tú? Mientras hablaba, se abalanzó sobre mí con las garras extendidas, intentando arañarme la cara. 14 Fue una lástima que antes de que pudiera tocarme, mi madre la detuviera. Scarlett. ¿Qué derecho tienes a culpar a mi hija? Durante años. Todo el dinero de nuestra familia se ha gastado en ti. Mientras mi hija biológica anda suelta. No recibía ni un centavo para sus gastos. Y tenía que ganar dinero trabajando a tiempo parcial por su cuenta. Tuviste un hijo fuera del matrimonio y Eden fue tras ese hombre. Pero seguía sin quererte. ¿Qué clase de persona eres? Me sorprendió un poco el drástico cambio de actitud de mi madre. Parecía haber descubierto la verdadera naturaleza de Scarlett. O quizás, a través de algunas pistas. Ya había descubierto que Scarlett era la hija ilegítima de mi padre. Cuando mi padre me vio, seguía mirándome con frialdad y hostilidad. Ahora tienes éxito y menosprecias a tus padres y a tu hermana. ¿Verdad? Fuiste a una universidad prestigiosa. Y ahora presumes de tu riqueza delante de nosotros. ¿Quién te crees? ¿Puedes ganar 0 yuanes al mes? ¿Qué finges? Sonreí levemente. Saqué 30.00 yuanes en efectivo de mi bolso y se los di a mi madre. Mamá. Este es mi sueldo de un mes menos. Guárdalo bien y no dejes que nadie lo gaste.
Mi madre se quedó atónita. Las caras de mi padre y Scarlett también se pusieron muy feas. Parecía que nunca imaginaron que ganaría tanto dinero. Escuché que Scarlett ni siquiera terminó la universidad y no pudo encontrar trabajo. Solo podía contar con el apoyo de ese hombre infiel. Le daba 1.500 yuanes al mes para gastos de manutención e incluso se quejaba de que gastaba el dinero sin control. Pero yo le saqué 0 yuanes de una vez, sin siquiera pestañear. Se descompusieron al instante. El rostro de mi padre también cambió al instante. Y me sonrió obsequiosamente. Selene. Ya que le has dado tanto dinero a tu madre, ¿no crees que también deberías mostrarle algo de piedad filial a tu padre? Mientras hablaba, detuvo a Scarlett también. Y a tu hermana. Está criando a un hijo y su vida es muy difícil. Al menos deberías echarle una mano, ¿no? 15. Escuché en silencio. Con una leve sonrisa en los labios. Ya no soy la Selene que se dejaba manipular por ellos cuando era niña. Los ignoré, me volví hacia mi madre y le dije, si quieres divorciarte, puedo contactar a mi amigo abogado para que te ayude a presentar una demanda en cualquier momento. Además, no es raro que me obsesione. Todo el dinero que mi padre les dio a su amante y a su hija ilegítima a lo largo de los años es parte de la comunidad de bienes de ustedes dos. Si quieren recuperarlo, puedo ayudarte. Mi madre estaba tan conmovida que no dejaba de secarse las lágrimas. Era evidente que no había tenido una buena vida estos años. Selene. Así que lo sabías desde hace mucho tiempo. Cuando me lo insinuaste antes. No lo creí. Mamá estaba equivocada. Terriblemente equivocada. Con los años el favoritismo de mamá te ha hecho sufrir muchos agravios. Selene. Mi querida Selene. Mi madre me abrazó y sollozó desconsoladamente. Le pregunté si estaba dispuesta a divorciarse. Ya había decidido que si no quería, le daría dinero para compensarla por haberme criado. Pero nunca volvería a este hogar. Si estuviera dispuesta a divorciarse, le compraría una casita para que pudiera librarse de esa gente despreciable y empezar su propia vida. Mi madre asintió con firmeza. Sí. Ya estoy harto de esta vida. Pero mi padre estaba histérico. Igual que antes. No pudo controlar su ira. De hecho, agarró una botella de cerveza que tenía a su lado y estuvo a punto de golpearme. De verdad crié a un desagradecido como tú para nada. Sin dudarlo, me golpeó con fuerza y me estrelló la botella en la cabeza. No pude esquivarlo a tiempo. Cerré los ojos resignándome al destino. Lo consideré una forma de recompensar a mi padre por su generosidad al criarme. La botella de cerveza se rompió con un estruendo. Pero el dolor no llegó. En cambio, mi madre dejó escapar un gemido ahogado y se desplomó. Usó su espalda para bloquear el golpe. Antes de caerse. Todavía me agarraba la mano con fuerza. Celine. Mamá no dejará que te vuelvan a hacer daño. 16. Llamé a la policía. Cuando la policía arrestó a mi padre. La ambulancia también llegó. Por suerte tiene información sutil. Mi madre solo se lesionó la espalda y no la cabeza. Tras descansar en la cama del hospital durante unos días, insistió en que le dieran de alta. Celine. Este divorcio debe prosperar. Deja que tu padre y su hija ilegítima vivan solos. Es la ley del karma. Scarlett lleva una vida miserable. Y debe ser el mal que ha cometido lo que ha vuelto para atormentarla a ella y a su hijo ilegítimo. Mirando a mi madre, que parecía haber envejecido mucho. También sonreí y le di un abrazo. Mi padre se negaba a divorciarse, pasara lo que pasara. La razón fue que él creía que yo había madurado y había empezado a ganar dinero. Y que era hora de que rindiera frutos. No quería hacer un trato perdedor. Pero mi madre eliminó las pruebas de su infidelidad. Me causó daño intencional. Transferencia de propiedad. Y violencia doméstica a lo largo de los años. El juez entonces dictaminó el divorcio. Y mi padre también fue condenado a dejar la casa sin nada. Incluso la casa pertenecía a mi madre. Ese día, un niño, padre e hija,
Nos echaron. Scarlett. Sosteniendo al bebé. Me insultaron a gritos en la calle. Celine. Eres una ingrata. Perra. Te mataré. Antes de que pueda actuar. El bebé en sus brazos empezó a llorar a gritos. Tenía erupciones rojas por toda la cara, como si fuera alérgico. Observé la escena con desdén. Scarlett. Te sugiero que hagas algunas buenas obras. Si has hecho demasiadas cosas malas desde la infancia hasta la edad adulta. Es fácil que la retribución caiga sobre tu hijo. El rostro de Scarlett se puso muy feo. Llamó a su esposo llorando. Esperando que llevara al bebé al hospital. Pero tras unas pocas palabras, la otra parte colgó con impaciencia. También se oía el sonido de una mujer tomando un café. Hablando al otro lado. Sonreí y ayudé a mi madre a subir al coche. Y luego la llevé a mi ciudad. Suelo estar muy ocupado en el trabajo. Así que le compré una casita a mi madre cerca. Cuando no tiene nada que hacer, va al parque a charlar con los ancianos y a bailar. Vive una vida bastante feliz. Ella me dio a luz y me crió. Y creyó en mí en aquel entonces. Lo que impidió que Scarlett triunfara como en mi vida anterior. Así que le daré una buena vida. Pero no la amaré ni me quedaré a su lado para hacerla feliz como a una niña normal. En el año en que mi salario anual alcanzó el 1.000.000 de yuanes. Mi hermano mayor vino a disculparse conmigo. Dijo que estaba equivocado y que esa zorra de Scarlett lo había engañado durante tantos años. Me quedé mirando la botella y entonces me di cuenta de que había renacido. Ryan también dijo que éramos verdaderos hermanos y una verdadera familia. Solo sonreí. No pensaba perdonarlo. Siempre dicen que el pasado ya pasó y que no deberíamos seguir dándole vueltas. Pero lo que para ellos quedó atrás es toda una vida de dolor para mí. Nunca olvidaré la miseria con la que morí en mi vida anterior. Así que aunque en esta vida el barco ligero ya ha cruzado miles de montañas, quiero agradecerme a mí mismo por mi esfuerzo. Y también tengo derecho a no perdonar. El fin.